Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos sean todos a este espacio nuevo, esta innovación que hemos hecho, que ahora les vamos a contar en qué va a consistir. Está conmigo mi querido amigo Tadeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Tadeo, buenas ¿Qué tardes. tal, Pablo querido? Contanos. Yo ¿Qué? estoy un poco sin palabras porque no sé cómo arrancar esta Bueno, nueva faceta que vamos a empezar hoy, este nuevo proyecto. ¿Qué es- vamos a hacer? la idea que veníamos charlando hace tiempo es la de discutir, contar cosas y hacer una lectura por ahí crítica con respecto a un texto que nos ha atravesado culturalmente, ideológicamente, filosóficamente, profundamente también, y ha definido la cultura occidental, que es la Biblia. Totalmente. Entonces la centralidad de todo lo que vamos a hacer a partir de ahora está alrededor del texto bíblico, cómo se compuso, quién lo escribió, por qué, de dónde viene, cómo nos influyó, cómo se lee, las distintas formas en las que se ha leído. Ujú. Vamos a hacer un mini recorrido a lo largo de los próximos capítulos. Bien. Y hoy la idea sería comenzar por una introducción. Todavía no vamos a empezar por el Génesis, sino que vamos a hablar un poco de cómo se escribió, quién lo escribió, todo eso. Y bueno, veremos si llegamos al Génesis o no, porque hay mucha tela para cortar con todo esto. Totalmente. Si bien el texto bíblico, tanto para lo que se conoce como la Biblia hebrea, Ujú. como para lo que es la Biblia corriente, ¿no? Para lo que yo llamaría el público occidental o cristiano, Ujú. ambos empiezan por el Génesis. Ujú. Sin embargo, estaría bueno preguntarse, o por lo menos empezar por qué existe la Biblia. Ujú. Porque parece que está dada, simplemente apareció en nuestra cultura, uno nace y está el contrato social y la Biblia. Ajá. Son como esas dos cosas que nadie discute. Bueno, vamos a ponerlos en discusión. Entonces tenemos que empezar por qué existe la Biblia. Claro, claro. ¿Cómo es que se llegó a ese canon en última instancia, ¿no? A esa Bueno, construcción. totalmente. El tema canon Claro, claro. es uno de los temas que más me gusta. Ujú. ¿Quién dice que un texto es apócrifo y qué texto no? ¿Qué texto se coloca? Bueno, lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Hay muchos más que 4 evangelios. Sí, sí, así es. ¿Te parece que arranquemos entonces? Dale, dale. Pero antes de introducirnos en el tema, Sí. si querés contarnos brevemente cómo empezaste Claro, ¿por qué a... puedo hablar yo de esto? Ajá. Sí, bueno, ¿Cómo empezaste a investigar esta cuestión? provengo de una familia donde el estudio bíblico era una práctica frecuente, donde se hacía semanalmente Ujú. en familia o individualmente o en grupos. Ujú. eh, Más que nada porque provengo de una familia judío-protestante, más que nada protestante, Ajá. y bueno, esta rama del protestantismo tiene como práctica la lectura, que cada uno Mm. tenga una relación con el texto bíblico. Ujú. Entonces los grupos de estudio son algo muy común. Ah. Entonces uno arranca desde niño relacionándose con el texto bíblico, que algo interesante que ahora pienso es que en realidad la Biblia no es un texto para niños, de ninguna manera. Claro, claro. No está dirigido al público infantil y tampoco tiene contenido que pueda servirle en el aprendizaje por ahí religioso para un niño. Es mi criterio. Es como el anime. Es como, bueno, Viste que la gente cree que es para sí, niños y no, no hay un necesariamente. anime, sí, porque ve dibujitos, piensa que, Claro, claro. Esto pero es lo... no, Bueno, como verán, vamos a hacer una... va a ser distendido, Sí, va a sí, ser sí, va a distendido. ser muy poco sacralizada la cuestión. Como el anime. Bien, entonces, claro, el protestantismo, yo no sé nada de religión, voy a ocupar el papel de hacer todas las preguntas estúpidas y no tan estúpidas. Me imagino, tiene que ver con la cuestión de Lutero y con que Lutero en esa reforma que hace política, ¿no? Política y político-religiosa, eh, quiere sacar al obispo de Roma y al poder eclesiástico de
de ese lugar privilegiado de interpretación del texto, ¿no? ¿Tiene que ver con eso o Sí, se puede resumir. No lo tenía preparado, pero podemos pasar por ahí igual porque es de última, de dónde, cómo me fui formando sobre el tema. Pero se puede sintetizar lo que hace el movimiento protestante, porque básicamente son los príncipes que protestan contra el dominio religioso del papado. De ahí viene el término del protestante. Y se puede resumir en 5 puntos que se conocen como las 5 solas. Ajá. Sola Escritura, sola Fide, ahí ves que por eso lo preparé. No, Pero bueno, no son importa. 5, básicamente en latín, Ajá. 5 elementos fundamentales que definen al protestantismo, que Ajá. es solamente la fe en Ajá. Cristo, solamente el sacerdocio de Cristo es el válido, solamente el texto bíblico es el que uno va a tomar como autoritativo, autoritario. No se dice autoritario, se dice Sí, autoritativo está bien. autoritativo. Sí, como Claro, autoridad. claro, Sí, pasa que yo sí, lo sí, leí en sí. inglés y no lo sé. Sí, 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 autoritativo. Bien, autoritativo. Y Bueno, y no me una de las reformas es que se empieza a leer, o sea, se abandona el latín para imprimir la Biblia en alemán, ¿no? sí, se conoce esa versión como la Biblia del oso. Ah, la Biblia del oso. ¿Y por qué del oso? Porque tenía un oso en la... Era el sello del impresor. Mira, la Biblia del oso. Si te fijas la fecha de la reforma y de la revolución de la imprenta, están muy cerca. Sí, claro. Y tienen mucho que ver. Claro. Porque es una transformación del mundo donde pasaba la espiritualidad organizada por una institución, pasaba a el individuo. Se democratiza, ¿no? Se podría decir que se democratiza. Yo tengo mis dudas, Ujú. porque aparecen otras cosas ahí en relación al poder. Ujú. Porque los príncipes lo que querían hacer era sacarse de encima Ah, el dominio del papado. claro, claro. Entonces justo coinciden una serie de cositas que, bueno, le dan ese impulso al protestantismo. Bien, bien. Podemos preparar algo más Más formal. adelante, sí, no era el tema de hoy, pero mira, es interesante. El otro día justo veía una conferencia sobre Lutero, sobre los no sé cuántos años del nacimiento de Sí, Lutero. 500 años. Ajá, y decía un poco como que la Iglesia Católica Apostólica Romana, bueno, en última instancia terminó cediendo o reconoció en ciertas cuestiones en Lutero, porque hoy la Biblia, hoy la misa no se da en latín, porque un montón de cosas que en su momento Lutero promovía, hoy están incorporadas en la religión de la cual él se desprende, ¿no? Bueno, nada. Hace una crítica, claro, él hace una crítica muy fuerte a que ocurre esto, el tipo se pone a leer la Biblia. Esto es lo que pasa. Y bueno, un poco lo que vamos a buscar de hacer en este podcast es eso. Ajá. Que tanto creyentes como no creyentes se puedan aproximar al texto bíblico, pero de un punto de vista crítico. Y van a ver, y esto lo lanzo como desafío a los ateos principalmente, a los que descreen. Primero, no vamos a revelar en ningún momento cuál es la postura de cada uno, porque creo que lo va a ser mucho más divertido a ver si logran adivinar qué es lo que pensamos y qué es lo que creemos. ¿Te parece? Dale. Bien. Lo que digo es que muchos ateos que reniegan o repudian el texto bíblico y dicen, no, bueno, es todo mentira, o es un texto, por ejemplo, ahora se dice mucho, es un texto patriarcal, bueno, o es un texto... Sí, yo lo que siento como que desde el ateísmo se invalida la posibilidad de acercarse al texto, como, porque mejor leer otra cosa. Y me parece que algo interesante es no autoexcluirse de lecturas, porque eso nos empobrece, sino poder hacer críticas con lecturas, ¿no? Como... Sí, lo que quiero decir es que el desafío también es que se van a dar cuenta que muchas cosas que creen que dice la Biblia no la dice. Claro. En realidad, claro. no está en el texto y por ahí se le acusa de ciertas cosas que tampoco tenía la pretensión cuando fue escrita. Entonces van a ver que ocurren dos cosas. Los creyentes tienen, en general, sin menospreciarlos, tienen una visión sesgada por su credo. Y los ateos, o los que, como podríamos decir, los que no creyentes, tienen una visión
También sesgada. Equivocada. Claro. Ni siquiera sesgada. Ujú, Porque no llegan, como nunca lo han leído, ujú, el que lo leyó dice, bueno, no, hace teología con la Biblia. ujú, Y lo interesante también es que la Biblia no es un texto teológico, mm. no es un texto de teología sistemática ni formal. Tiene otro propósito. Ah, ok. Entonces hay muchas formas de aproximarse al texto. Entonces lo que planteo es que me gustaría que si hay algún ateo escuchándonos, continúe escuchando porque va a descubrir que Porque se hay vienen muchos cositas. prejuicios, eso es lo que quiere decir, ¿no? Se vienen cositas, claro. Los creyentes tienen una visión sesgada y los ateos tienen prejuicios sobre el Claro, texto. sí. Y además porque esta experiencia que has tenido vos de lectura colectiva del texto, que es como juntarse a leer un seminario de Lacan, no, Sí. no en la lectura individual no es algo que se puede, o sea, se requieren apoyos para la exégesis. No es algo que uno lee y solo puede como llegar a conclusiones porque, digo, hay un bagaje cultural, Sí, una herencia que se incorpora en esa grupalidad, me parece. sí, totalmente. Lo que quiero decir es que si bien yo crecí en una familia y en una cultura judío-protestante, Ujú. también familiarmente había una visión crítica sobre el texto bíblico. Ajá. Porque o sea, tanto en las familias judías tradicionales o en las familias protestantes tradicionales, Ujú. no se discute tanto el texto. Ah, ok. Simplemente se lo acepta, se aceptan los rituales y listo. Bueno, yo tuve la fortuna de crecer en un contexto donde el pensamiento crítico estaba presente. Qué bueno. Qué Entonces, afortunado. claro, se podría decir. Así que Ok. yo continué ese camino y empecé a buscar otras fuentes, a ver otras lecturas, Ujú. otras interpretaciones y descubrí también que hay teólogos católicos, por ejemplo, que si uno los lee y no te dicen que es católico, nunca te imaginarías que es un sacerdote. Ok. Quiero, Bien, eso sí. me gustaría preguntarte, como, ¿cuáles son tus fuentes a la hora de interpretar la Biblia, además del texto bíblico? Bueno, además hay varias traducciones, pero ¿cuáles son como las traducciones de la Biblia que más se usan o que vos te parecen más interesantes y qué otros textos y fuentes te resultan interesantes? Lo que yo voy a comentar en estos episodios son... me voy a basar en 3 fuentes principalmente. Ujú, 2 teólogas, una que se llama Karen Armstrong ujú, y la otra que se llama Christine Hayes, y que trabajan más que nada en el Antiguo Testamento. Y para el Nuevo Testamento me voy a basar en un teólogo que tiene la gracia, digamos, de su particularidad, mm, como diría Foucault, ¿no? Esto lo que habla de uno mismo, mm. de que es su sexualidad en el fondo, que es gay, Ajá. pero es un erudito. O sea, por ahí uno también tiene ese sesgo, ¿no? Porque por ahí si sos homosexual no podrías leer la Biblia, porque la Biblia te condena. Bueno, este tipo, siendo homosexual, es uno de los mejores eruditos, desde mi punto de vista, Ujú. por la forma en la que presenta el Nuevo Testamento. ¿Y cómo se llama? Se llama Bob Dale. Ok. Después esas son mis fuentes principales Ok. para la forma en la que vamos a hacer la lectura. Bien. Y estas personas son, a ver, porque la teología, si yo no mal entiendo, está la teología como propiamente dicho, la teología eh, religiosa y está como la rama de la filosofía, que es la teología. No sé cómo explicarme, pero... Sí, son académicos. Ah, ok, A ver, claro. está bien, claro, cuando uno dice teología, por ahí para mí la idea se entiende y para otras personas por ahí no, pero claro, ¿por qué digo eso? Hay una Claro. teología que es como de gente, de los creyentes, Ujú. y hay una teología que es de gente que lo toma como un campo Claro. de estudio. Claro, la teología científica y la teología religiosa, algo Sí, así sería un exactamente, poco, ¿no? sí. Ok. Eh, Estos son como academicistas. Son académicos, Ujú. sí. Y sus fuentes, a su vez, van a ser investigaciones arqueológicas, investigaciones filosóficas, históricas,
antropológicas y ellos van a ir componiendo distintos textos sobre los que me voy a basar para hacer algunos comentarios. Ok, bueno, entonces, si querés que comencemos ya con el tema propiamente dicho. Te preguntaba detrás de cámara, tengo entendido yo que la Torá son los primeros 5 capítulos, voy a decirle así, de la Biblia, ¿no? El famoso Pentateuco. Y quiero preguntarte si son exactamente iguales. O sea, si uno lee esos primeros 5 capítulos de la Torá, o sea, la totalidad de la Torá, y si uno lee el Pentateuco, los primeros 5 capítulos de la Biblia, si lee lo mismo o no. Sí, bueno, la Biblia tiene algo re divertido, que es que fue escrita en distintos idiomas. Entonces es un texto que te vas a encontrar en algunas partes que fue escrita en arameo, en hebreo, en griego. Bueno, principalmente son esos sus lenguajes. Ujú. Entonces cuando uno dice Torá, se refiere a el término en hebreo de los primeros 5 libros, que quiere decir ley. Y cuando dice Pentateuco, estás diciendo 5 libros. Claro. En griego. En griego. Ujú. Es decir, que te está refiriendo a al mismo objeto con 2 nombres distintos. Ok. Así que la respuesta es sí, estás leyendo lo mismo. Ok. Otra pregunta que podría hacer es, ¿pero por qué griego y por qué hebreo? Ujú. ¿En qué lenguaje originalmente fue escrito? Ujú. Bueno, fue escrito en hebreo. Ok. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué hacemos? Lo tendríamos que leer en hebreo para tener la esencia del texto, ¿no? Lo que nos Ajá. quisieron realmente transmitir. Bueno, resulta que no es estrictamente necesario, porque a nosotros nos han llegado traducciones hechas por religiosos judíos creo que es el siglo 4 o 5 antes de Cristo, Ujú. que se conoce como hicieron una traducción de lo que nosotros llamamos la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, hacen una traducción al griego Ujú. y se conoce como Septuaginta. Ajá. Septuaginta. Sí, Ujú. porque fueron 70 los traductores Mm. que trabajaron del hebreo al griego. Ajá. ¿Por qué hicieron eso? Porque en Alejandría, lo hicieron en la ciudad de Alejandría. En la ciudad de Alejandría había una comunidad judía muy grande que ya no hablaba hebreo. Entonces dijeron, bueno, necesitamos traducir nuestro texto fundamental a la lengua que hablan acá. Ok. Entonces, espera, que algo que yo no sabía. La Torá son los 5 primeros capítulos, pero todo el Antiguo Testamento también es un texto judío. O sea, es un texto, ¿cómo se diría? Como aceptado así, Autoritativo. autoritativo judío. Sí. ¿Y cómo le denominan a todo ese texto? El texto completo se lo denomina Porque le dijiste Biblia Tanaj, judía. Ah, Tanaj. Ok, Ujú. ok. que son las siglas de Torah, Nubim, Ketuvim, bueno, no voy a recordarlas, pero básicamente es como si contrajeras Ujú. tenés la Torah, que son los primeros 5, después siguen los históricos, Ujú. los libros históricos, después siguen los libros poéticos, los sapiensales, donde hay sabiduría, digamos, Ujú. así de donde están las frases como las de Salomón. Ujú. Tendría que revisar la Biblia que la tengo acá porque se me fue el término. Bueno, no importa, no importa. Sí, está bien. Pero se entiende, los de Sí. sabiduría, y después siguen los proféticos. Ujú. No lo estoy diciendo en orden, ¿eh? Ok, pero es la Torá, los históricos, los Proféticos, y dentro de los proféticos ujú. están también, se dividen en 2 grupos, los profetas menores y los profetas mayores. Ok, los sapienciales, los poéticos. Exactamente. Todo eso compone el canon Ujú. que Se llama llama Tanaj. Tanaj. Se escribe con T-A-N-A-J. N-A-K-H. Ah, ok. Tanaj. Bien, bien. Perfecto. Bien, y eso vos le estamos diciendo Biblia judía, pero ¿también se le puede decir así o Lo que pasa, es Tanaj solamente? lo que pasa es que ese texto se empieza a escribir antes de que exista el judaísmo.
Ok. Entonces, no está mal, pero no es preciso. Ok, bien. Es como que estás pateando el arco, pero no está entrando exactamente. O sea, para Ok. ponerlo en esos términos. Bien, bien. Lo que pasa es que también uno cuando dice por ahí la Biblia judía, estarías excluyendo que podrían leerlo los cristianos. Claro. Sí, sí, sí. Y los cristianos la tienen como fuente también. Claro. Que de Como hecho, es el capítulo 1 y después tiene el capítulo 2. La temporada 1, la temporada claro, 2. pero incluso, claro, cuando vuelve o sea, cuando viene el tipo y dice ahora acá, face to face. Cuando empieza la temporada 2, La digamos. temporada 2 se pone... Exacto. Cuando aparece el protagonista de la temporada 2, ¿qué pasa? No, no es a Me contar encanta el que le final. digamos el protagonista de la temporada 2. Sí, el prota. Bien, entonces, ya hablamos de cómo empezaste vos a investigar esto. Ya hablamos un poco de tus fuentes principales. Y ahora, entonces, bueno, me decís que la Biblia tiene textos originalmente en arameo, en hebreo y en griego. Me contaste por qué en griego, porque en Alejandría muchos hablaban griego, Claro. y por eso hicieron esa traducción 70 traductores. ¿Y en arameo? Bueno, arameo era la lengua... Hay que tener en cuenta el contexto porque es como que se diferencian... Ahora nosotros hablamos el mismo idioma para todo. Acá en Argentina, por ejemplo. Uh-huh. Es muy frecuente que en los países occidentales uno hable el mismo idioma para todo. Entonces, en Brasil se habla el portugués, en Argentina el español y así. Y acá me refiero para todo, porque también me estoy refiriendo a las actividades relacionadas con la relación con el Estado, o sea, las actividades civiles. Uh-huh. Y en esos tiempos en los que se escriben estos textos que se traducen del hebreo al griego, se usaban distintos idiomas según las circunstancias. Si vos querías hacer algún trámite civil, tenías que hablar griego. Uh-huh. Si ibas a hacer algún trato comercial, tenías que hablar la lengua, por ejemplo, de tus clientes. Claro. O conocer, por lo menos, Claro. tener algunas nociones. Eso quiere decir que la gente que tenía movimiento económico o que tenía actividad, cierto tipo de actividad económica, hablaba varias lenguas. Uh-huh. No era algo infrecuente. Bueno, el arameo es una lengua común. Es como si nosotros, para tratarnos entre amigos y familiares, hablamos arameo, y para hacer actividades formales en relación al Estado tuviéramos que hablar en griego. Ok, bien. Entonces, algunos textos solamente existen en arameo. ¿Por qué Porque bueno, acá podemos entrar en otro tema, que es los textos, antes de existir como textos, se transmitían oralmente. Claro. Y, a ver, ¿había un pueblo arameo o...? Sí. Ajá. De hecho, así empieza la historia de Abraham. Ajá. Cuando Jehová lo llama a Abraham, le dice, eras un arameo errante. Ah. Era un patriarca de una tribu que iba y venía. Se conocen como la tribu de los Japiru. Uh-huh. De ahí viene arameo. Ok. Entonces el tipo, ellos hablaban una forma de arameo que se ha perdido, que no deberíamos llamarlo arameo en realidad, pero se parece bastante al arameo. También hay otra lengua que tuvo mucha influencia en la formación del hebreo, que se conoce como proto-sinaítico, que va a darle forma. Si vos la ves, a cómo se escribía, se parece. Está medio camino entre los jeroglíficos egipcios y el hebreo moderno. Ok. Tiene esa mezcla. Bueno, pero a ver, el pueblo arameo... Perdón, esto está bueno porque yo me empiezo a abrir, empiezo a sacar temas. Vos tenés y yo que no entiendo nada sí, voy... Había un pueblo arameo. Sí. De ahí viene Abraham. De ahí viene Abraham. Pero ¿Dios lo transforma en judío? ¿O qué? Que yo ahí ya me sí, perdí. ¿qué pasó con...? Claro, ¿por qué empieza dónde aparece el hebreo entonces? Claro, lo que pasa es que el judaísmo proviene de la tribu de Judá. Ok. Que es una de las 12 tribus. Es una de las 12 tribus. Ok.
que es la que queda después de la deportación de los asirios. Uy. Sí, Ok. ya vamos a llegar. Hay un montón. Hay mucha historia. Hay mucha historia. Bien. Algo, mira, podemos hacerlo también. Quiero comentar algo sobre la Dale, Biblia. dale. Si pensamos en los pueblos y sobre todo en los imperios y en los grandes reinos que existieron mientras se escribían y se transmitían oralmente los textos que nos llegan ahora, estos pueblos eran muchísimo más poderosos que el pueblo de Israel, que los israelitas, no que el pueblo de Israel. Por ejemplo, el imperio asirio, el imperio babilonio. Y ellos también. Ellos tenían sus propios textos. O sea, Pero que forman parte de la Biblia. No. Se inspiran Ajá. algunas cosas de estos pueblos. Ah. Pero lo que voy es por qué nos llegó un texto de un pueblo que era prácticamente insignificante para estos imperios, que lo barrieron, de hecho les pasaron por encima creo que como 3 o 4 veces, los deportaron, los masacraron. Y, ¿me entendés? Pero tuvimos a los egipcios, se perdieron en el tiempo, son una atracción turística. Tuvimos al imperio asirio, se perdieron. Nos llegaron algunos mitos porque hemos encontrado tablillas, algunos fragmentos de escrituras en piedra. Después tenemos a los imperios, por ejemplo, los hititas, que también fueron muy poderosos, se perdieron en el tiempo. También tuvieron su mitología, sus textos, su teología, y no llegaron. ¿Y por qué? ¿Por qué llega? ¿Por qué la religión abrámica Claro. llega? ¿Qué es lo que pasó? A todo el mundo. O sea, las tres. Estamos hablando de las tres grandes religiones. Cristianismo e Islam, ¿no? En gran parte del mundo, porque después... ¿Te habías preguntado eso? Sí, me lo había preguntado. ¿Qué pasó? Me lo había preguntado. Pienso que el lugar en donde surge, geopolíticamente hablando, estas tres expresiones de estas tres religiones abrámicas, es el cruce el punto de encuentro de tres continentes, ¿no? Como ese Medio Oriente es un punto entre sí, está Europa, para que Asia se y ubiquen, África, ¿no? es un momento poco radial, pero para que se ubiquen, lo que sería la tierra de Canaán está al norte de la península del Sinaí. Y en la zona sería al este de lo que sería el Tigris y el Éufrates, de donde provienen los grandes imperios. Okay. Estaba justo en un punto de transición, como Exacto. de donde los caminos comerciales siempre pasaban por ahí. Claro. Y eso para mí tiene que haber sido un factor. Sí, fue un factor. Pero también en ese mismo lugar existían otras religiones y otras prácticas culturales que no se parecían en nada a lo que nos llegó ahora. O sea que, siguiendo tu hipótesis, podríamos haber heredado otra cosa. Pero no pasó eso. Claro. ¿Y por qué vos puede que? Porque son religiones que tienen, estoy tirando por tirar, que tienen entre sus valores ¿cómo es que se dice esto? Hacer misiones. Vos decís llevar el mensaje. Claro. No, eso va a aparecer después. Mucho después con el cristianismo. ¿Y por qué carajo entonces? ¿Por qué pasó? Bueno, porque el pueblo israelita tuvo una idea. Porque el pueblo elegido. Claro. A los que les gusta, sí, obviamente, a los que creen van a decir, obviamente, porque es el pueblo elegido. Pero no. O sea, yo no voy a negar ni afirmarlo. Igual yo pienso, qué cabrón Dios elegir a un pueblo. O sea, ¿por qué hizo un montón de pueblos si después vas a elegir a uno? No se hace eso. Bueno. Está ahí. Eso es una pregunta teológica. Claro, ¿por qué elegir un pueblo? Tiene un sentido. Contame. Pero terminemos con el otro. Dale. Terminemos con el otro. Bueno, ¿cuál era la idea? Que el contexto cultural y el contexto religioso de esos pueblos era una relación con los dioses que se manifestaban a través de la naturaleza. Se expresaban en los rayos, por ejemplo, en las tormentas. Era la fuerza de los mares. Era la fecundidad de la tierra. Como el politeísmo, ¿no? Sí, eran politeístas. Eran religiones politeístas.
Y la idea que tiene este pueblo, que contrario a lo que uno pueda pensar como, bueno, del politeísmo se evoluciona al monoteísmo. Ujú. La realidad, dicen los antropólogos, es que no existe ningún elemento que nos pueda llevar mecánicamente de un conjunto de creencias al siguiente. Por lo tanto, no es una evolución, sino que es una revolución conceptual en relación a la creencia y a la fe. ¿Y cuál es esa idea? Que Yahvé, el Dios de los hebreos, Ujú. se expresa a través de la historia, no a través de los elementos. No, tampoco se expresa a través de un rey, que las religiones de sus vecinos eran, el rey era la voz de Dios, del Dios de ese reino, de ese imperio. Ujú. Y este Dios, esta nueva imagen, estaba disociada de la naturaleza, no pertenecía al mundo del ser humano. Por lo tanto, no había un topos uranos, no había un lugar donde este Dios habitaba. Por lo tanto, no había una teogonía, es decir, no había un nacimiento, alguna historia ahí enroscada y muerte de este Dios, o renacimiento también. Ujú. Era un Dios que estaba fuera de la naturaleza y al mismo tiempo fuera de la historia, pero relacionado con el ser humano a través de la historia. Ujú. Entonces no importaba si te destruían tu templo o si mataban a la élite y al rey, porque eso significaba que era parte de la relación histórica con Dios. Entonces no importaba dónde te llevaran, porque los deportan, y ahí es donde los deportan a Babilonia, y ahí es donde empiezan a escribir. Ahí arranca la historia. Ahí empiezan a pasar los textos que eran... ¿De tradición oral? No, porque ya habían textos en realidad. Ah. Estaban los dos, la tradición oral y la tradición escrita. Ok. Convivían. Pero la tradición escrita eran textos relacionados a la corte del rey. Ok. Entonces, Pero espera, cuando vos decís los expulsan a Babilonia, ¿a quiénes? Mm. ¿Quiénes a quiénes? Sí. Esto ya es parte de la historia, está incluso en la Biblia. Ajá. Esto ocurre porque hay tensiones entre dos imperios. Están justo y Canaán está en la punta, en el extremo entre Egipto y Babilonia. Entonces, la cuestión era a quién le van a jurar lealtad. Si a los egipcios o a los babilonios. Los Perdón, canales. a los asirios. Esos son los primeros. Sí, el reino de... Nos estamos haciendo un embrollo para volvamos un poquito. Ok. Antes de meternos en cómo empiezan, en cuándo y por qué razón, quería terminar la idea de... Dale, perdón. No, tranqui. De por qué nos llega a estar esta religión o esta forma de ver el mundo o estos textos y no los otros. Ajá. Porque los otros textos uno podía interferir, hacer magia, interferir en los deseos de los dioses. Y con Yahvé no, Ujú. porque no hay magia. Ujú. No hay un lugar en el que uno pueda interferir o modificar su voluntad. Pero al mismo tiempo, si uno lee la Biblia, se va a dar cuenta que los héroes no tienen nada de heroicos. Son personas hasta despreciables. Y sus historias están en el texto bíblico por una razón, porque no te cuentan la historia de, por ejemplo, de Gilgamesh, que era un gran tipo que hizo proezas y tiene toda una historia así tipo Hércules. Ujú. Pero sí está la historia de alguien como Abraham, que mentía, que engañaba, que tenía miedo. Ah, era así, Abraham, mira. Sí. Mira. Entonces, fíjate qué interesante cómo Ujú. este pueblo escribe una historia o un texto muy diferente Ujú. al de las cosmogonías y las visiones o la forma de ver el mundo religioso con grandes héroes, Ujú. seres perfectos, donde, Bien. bueno, Entonces, lo que entiendo de lo que me decís es que las características singulares de esta religión o del tronco del que van a salir varias religiones abrámicas es que al no ser politeísta y al tener una visión como trascendente de Dios y vinculada con la historia, podía esa creencia sobrevivir las tempestades, Sí. la crisis, las guerras, porque hacía rizoma, digamos, no estaba sí, fijado
a un edificio, a una autoridad, a un rey. A un tótem. Claro. Tal cual. Como... No estaba... Ujú. Lo que solía ocurrir cuando un pueblo era dominado por otro, en el sentido de que por ejemplo, no cumplían con con el pacto de tributar al otro imperio, iban y Ujú. los asediaban y no los mataban a todos, pero les pasaban por arriba Ujú. y los deportaban. Y cuando eso pasaba, los dioses del vencedor pasaban a ser los dioses de los vencidos. Claro. Bueno, entonces, esa es una posible causa de por qué se hizo un monocultivo, el monocultivo abrámico en todo el Sí. mundo. Bien, ahora, ¿por qué? ¿Cómo empezó a escribirse Bueno, tiene mucho que ver con el monocultivo? con la deportación, Ok, eso, bien. la primera destrucción del templo. Bien, pero ¿de qué sujeto estamos hablando? ¿El del pueblo qué? El pueblo, bueno, a ver. Porque me dijiste Canaán y dijiste otro que se me fue. No sé cuál habrá sido. Bueno, no importa, pero ¿quiénes eran? Sí, la historia de cómo se llega a conformar ese reino es a partir de ¿Era algo. un reino? Era un reino. Llegan a ser un reino. Ok. Eran tribus, eran 12 tribus que tenían una religión común. Ujú. Y la religión común era alrededor de algo que se conoce como el tabernáculo. Y ese tabernáculo recorría la tierra de Canaán a lo largo del año. Entonces iban... ¿Qué es un tabernáculo? El tabernáculo era un lugar sagrado Mm. donde estaba la presencia de Dios, lo que se conoce como la Shekinah. Y la presencia de Dios era digamos, bueno, te daba un montón de cosas, bendiciones. Ujú. Bueno, pero ahí sí hay entonces una cosa, un lugar medio fijo. Sí. Ah, Lo que pasa es que no es lineal la historia. Yo lo estoy contando como ok. cuál es la esencia de por qué el texto bíblico ha llegado. Pero el pueblo de Israel, los israelitas, no eran monoteístas, Ah, eran politeístas. Y el culto a Yahvé era una de las tendencias dentro del ok. pueblo de Israel. Abraham pertenece a ¿qué pueblo? Abraham es un arameo Ajá. y podríamos decir... Pero ese arameo es una de las 12 tribus. No, Es previo. él básicamente va a ser el abuelo, digamos, de las tribus. Ajá. Van a ser la promesa que hace Jehová con Abraham es que de sus hijos, de su descendencia, Ajá. va a ser una gran nación. Bueno, ¿a qué pueblo pertenecía Abraham? Las especulaciones, Ajá. o sea, lo que se dice en los estudios teológicos o más que nada arqueológicos, Ujú. es que pertenecía a tribus nómades. O sea que no tiene un origen Ok. que te puedes decir de tal reino. Bueno, ¿y él? Pero Ajá. sí tenía vínculos con los sumerios. Ajá. O sea que esto no era el único, era muy frecuente, ¿no? Que muchos pueblos, que nosotros ahora denominamos naciones, Ujú. pero la idea de nación es algo bastante moderno. Claro. Estos pueblos transhumaban, ¿no? Se movían de un reino a otro, de un imperio a otro, y algo común, ¿no? No era que los imperios no los dejaban entrar a la Claro. frontera, pasaban de un lado al otro, se conocían, decían, bueno, voy a pastar tanto tiempo acá, después me lo llevo, vendo. Bien. Bueno, era un... Sí, no hay que pensarlo con las categorías modernas de Estado-nación. Claro. Bueno, y este tal Abraham pertenecía a un pueblo. Sí. Va y se le presenta a Dios, ¿algo así? ¿Qué le pasa a él? Sí, Hace un pacto. hace un pacto. Exactamente. Ujú. Y lleva ese mensaje a su tribu. Y me digo que creíamos lo que cree el patriarca. Ah, él era el patriarca. Él era el patriarca de la tribu. Ah, ok. Sí. Bien, ahí entendí. Ahora sí entendí. Un Sí, poco más. sí. Bien. Bueno, entonces, Yo traje mi Biblia. yo no, porque no tengo, pero ¿No tenés Biblia? no tengo Biblia, no. Pensé que ibas a tener Biblia. No, no Y tengo. de hecho le íbamos a comparar. Porque lo que esperaba es que tuvieras por ahí una Biblia más... Normalita, digamos. No, una Biblia católica, digamos. Es muy bonita la Biblia. Quiero contarles que se ve todo como dorado, Sí, los extremos. ¿Cómo es que se diría? sí, es como que tiene una pintura que lo hace... Que parece un libro sagrado. Claro, lo hace como un libro sagrado.
Soy lo peor para... Yo nunca me imaginé que iba a estar en esta situación hablando de la Biblia. Me encanta. Bueno, es una Biblia que se llama Biblia paralela. Sí, esta versión que yo tengo, esta edición, mejor dicho, tiene dos versiones. Ujú. En el lado izquierdo tengo Reina Valera 1960 y en el lado derecho tengo Nueva Versión Internacional. ¿Quién fue Reina Valera o por qué se le llama Reina Valera? Son dos personas distintas en realidad. Es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina fue un sacerdote católico que tradujo a la lengua común, digamos, lo que nosotros llamamos lo que sería el español antiguo, un texto bíblico que se utilizaba en ese momento, que tenían, básicamente sus fuentes eran en latín. Ujú. Entonces hace como esa traducción, transliteración, que es bastante pobre. Si uno, los textos bíblicos que nosotros tenemos ahora son de muy buena calidad. Mira. Son muy, muy buena calidad. Entonces, por ahí hay distintas versiones, ya vamos a llegar a eso. Pero en ese tiempo era poca la gente, estamos hablando de ese tiempo, a ver, 1400, 1500 aproximadamente, esta traducción. Se llama el hombre Casio- Casidoro de Reina. Casiodoro. Casiodoro. Y el otro, Valeria. ¿no? Cipriano de Valera. Cipriano, ok. Y se conocen como la Reina Valera. Ah, yo en un momento Son dos pensé que había nombres. una reina que se llama Reina Valeria. Claro, Y, claro no. qué bruto, póngale No, cero. tranqui. Ok, sí, no. bien. Y después la nueva traducción. Después, Bueno, pero claro. y el Valera, Bueno, lo que hace Valera es tomar la versión de Reina. de Reina Ujú. y corregirla con los Mm. textos en hebreo y en griego. Ok, ok. ¿Por qué? Porque lo que tenía, los materiales a los que tenía acceso Casiodoro de Reina eran relativamente, no eran malos, pero no eran Ok. de tanta calidad como los que tenemos ahora. Bueno, muchos años después, creo que unos 180, 200 años después, viene este tipo, Cipriano de Valera, Ujú. agarra la versión de Reina, que ya se había difundido bastante en el mundo hispanohablante, Ujú. y la actualiza. Ok, Le hace como una update a partir de textos en hebreo y en griego. bien. Y la otra es la versión. La nueva versión internacional. Ajá, ¿y esa? Bueno, Es como esta de la ONU. No, claro, se le suele llamar NBI, Ok. por la nueva versión internacional. Hay todo un tema en el mundo de la Biblia que se llama los biblistas, ¿no? Los que traducen las Biblias. Y los que traducen las Biblias suelen ser personas de distintas denominaciones. Suelen estar vinculados católicos, protestantes, judíos, ateos. Los biblistas, digamos, y las biblistas son personas que no tienen necesariamente, no importa su denominación, porque se basan en los textos y cómo los traducen. Bueno, esta es la versión que yo tengo, ¿no? Ok. ¿Y por qué las tendría por qué tendría una al lado de la otra? Para Bueno, comparar. porque Nueva Versión Internacional utiliza textos más antiguos que los que utilizó Reina y Valera. Mira. ¿Y hay como cambios muy significativos? No, eso es lo interesante. Ajá. Que la versión Reina Valera 1900... Porque, bueno, terminamos porque tenemos... La versión se llama Reina Valera 1960. Mm. ¿Qué quiere decir? Que hubo una siguiente revisión Ujú. en 1960 Del Reina Valera. del Reina Valera. ¿Y quién la hizo? Bueno, ahí le hicieron biblistas. Claro. Ahí ya participó la Porque sociedad tendría que tener un tercer nombre. Reina Cla- Valera Biblista debería Claro. llamarse, pero bueno. Sí, ya en realidad es Sociedades Bíblicas Unidas. Ah, ok. Ya es una organización internacional donde participan muchas Ok, otras. bien. Entonces, si vos sos católico, protestante o de otras religiones, Ujú. podés utilizar Reina Valera 1960. Ok. El lenguaje que utiliza la Valera de 1960 o Reina Valera 60, se le suele llamar así para más corto, o RB 60, esa es la otra, Ujú. es bastante formal, es muy seco. A nosotros, en este año, no sé, del 2000 en adelante, es más, hay una versión que a mí me gusta mucho que es la RB 90, que es una revisión de los 1990, Ok, que tiene un lenguaje por ahí no tan seco y formal o duro. ok. Pero ¿por qué se utiliza RB60? ¿Por qué al día de hoy se sigue utilizando cuando hay versiones que son mejores como la NBI? Porque los estudios teológicos o los estudios relacionados a la arqueología bíblica tienen como referencia RB60. Ah, ok. Entonces, cuando vos querés hacer trabajo de
como decíamos al principio, de Exégesis. Ujú. necesitas varias versiones. Claro, claro. Porque distintos biblistas o distintos eruditos sobre el texto bíblico utilizan distintas traducciones y versiones. Ok, te propongo algo. Que leamos la primera oración del Génesis de cada versión. A ver en qué se diferencia. Bueno, tengo otra. No, traje esta porque la tenía a mano, pero tengo otras. Tengo otras. Hay una versión que se llama Peshita, que es una traducción que viene del arameo. Ay, qué interesante. Cristo hablaba arameo. Ah, por eso yo te preguntaba por los arameos. Porque eso. Bien, Valera, vamos a leer primero RB60. Entonces, esto sería el Génesis. Ok, capítulo 1, versículo 1. ¿Sabes por qué existen los versículos? No, pero... ¿Por qué existen los versículos? Porque cuando lo escribieron, no decían, bueno, este es el de versículo 1, ahora sigue el versículo 2. Entonces, para el viernes tenés que terminarte hasta el versículo 30, ¿eh? Así le decían a los esclavos que estaban escribiendo, porque eran los esclavos los que escribían los textos. ¿Pero y qué era? ¿Como la separación de hojas? No era así, obviamente. Eso aparece después porque necesitaban tener referencias para las discusiones teológicas. Ah, bueno, medio como cuando uno agarra una buena traducción de Platón, que al costadito pone el numerito, ¿viste? De los, qué sé yo, de los papiros originales que se encontraron, de los, no sé cómo... Los manuscritos. Claro, como un modo de clasificación. Sí, hay Biblias que vienen así incluso. Uh-huh. Yo no tengo ninguna, pero hay algunas que te dicen este texto lo encontramos, se encuentra el más antiguo, que se les suele llamar textos Q, que son los más antiguos, que tenemos aproximadamente del año 400, 600, después o la era común se le conoce después de Cristo. Después, mira. Sí. O sea que los textos más antiguos de la Biblia... Bueno, la Biblia... ¿Que se conocen son del 600 después de Cristo? No. Lo que yo me refiero como a los del Nuevo Testamento. Ah, ok. Se han perdido los otros. Los originales. Así el primero escrito, así el posta, no está. Okay. No existe. Pero sí existen textos de hace aproximadamente 200, 400, 600 años antes de Cristo del Antiguo Testamento. Okay. ¿Por qué pasa esto? Porque la Biblia, como conjunto, como texto, digamos, lo que tenemos de tapa a tapa, es un texto que fue escrito a lo largo de más o menos unos 1200, 1400, 1600 años. Claro. Entonces acá hay distintas formas de escribir, distintas formas de contar, distintas formas de hacer rima, distintas formas de cantar canciones, distintas formas de referirse a los reyes, de referirse al amor, a la relación con Dios. Es un texto que vas a encontrar contradicciones, porque es imposible que un pueblo mantenga la misma estructura en 1000 años. 1200 años. Claro. No hay forma. Claro. Entonces, cuando uno se encuentra con contradicciones en el texto bíblico, no lo invalida el texto bíblico, sino que está hablando de la riqueza cultural sobre la que se fue formando. Y te hago una pregunta. Vos me decís, fue escrito en un periodo de 1200 años. ¿Está ordenado? ¿Cronológicamente? Por orden, o sea, cronológicamente en el sentido de que hablan primero del Génesis, sí, pero digo, ¿el primero que se escribió fue el Génesis, el segundo fue el Éxodo o no? No. Ah. Ajá. Es como Drácula, agarraron los cuadernitos de cada uno y los reordenaron. ¿Viste que estamos hablando de Drácula? Agarraron las cartas del doctor y de Mina y las reordenaron por fecha. Como esto pasó primero. Algo así. Vamos a leer ahora. Dale, vamos a la del jueguito. Porque yo empiezo a abrir temas. Vamos.